Vamos a continuar con la retroalimentación, pero vamos a esperar como siempre unos minutitos a que se conecten los compañeros para, para poder coordinar de mejor manera, ¿no? Nuestro primer parcial. Y bueno, vamos avanzando con esto, ¿no? Ya estábamos acá. Vamos admitiendo a los compañeros, ¿no? Bueno, buenas noches de nuevo. No se olviden poner su nombre en el chat grupal como siempre para el efectos de asistencia. Como ya les dije antes de continuar, bueno, antes de terminar la primera parte de la clase es muy importante para, en su caso, si es que van a optar a segunda instancia en alguna materia, tienen que tener entre el 70 y el 80% de la asistencia como mínimo. Así que no se vayan a perjudicar en ese aspecto por no poner su nombre nada más en el chat grupal, ¿no? Entonces, vamos continuando. Ya habíamos visto los bancos, las cooperativas de crédito, el derecho financiero en general, la actividad financiera, ¿verdad? Y nos toca las IFDs y las EFDs, que son, digamos, como, son otras entidades, otro tipo de entidades de intermediación financiera, pero de menor tiraje, ¿no? Que, que, los, que los bancos y las cooperativas, que son las que de manera más masiva realizan la intermediación financiera. Están entonces las instituciones de fomento al desarrollo como las IFDs, para que parten de ONGs que se dedicaban a aliviar los índices de pobreza, ¿verdad? Entonces de ahí han nacido como la Techo IFD que existía antes, ¿no? Existe ahora Sidre IFD, ¿verdad? Existe otra que me acuerdo que está sobre la heroína, casi llegando a ELFEC. Ahí existe otra IFD también, ¿no? Crecer IFD. ¿No? Entonces, no en vano formas una IFD, ¿verdad? Tienes menos obligaciones y menos requisitos que un banco o que una cooperativa. Porque te vas a dedicar al fomento al desarrollo, pues vas a ayudar a Bolivia. Entonces, apoyo al emprendimiento económico, inclusión de los más pobres al sistema financiero y trabajar en el área rural, urbana y periurbana son características de estas entidades de intermediación financiera, ¿no? Entonces, su objetivo es realizar la intermediación financiera, pero con fines de fomento al desarrollo, ¿no? Por ejemplo, no van a ir a realizar intermediación financiera de, eh, perdón, no van a otorgar préstamos que sean para consumo, ¿verdad? Que sea para comprarte un auto, ¿no? Que sea para tu estudio, ¿verdad? Van a solamente de fomento al desarrollo. Entonces, están limitadas, ¿no? En la gama de los servicios financieros que ofrecen. Entonces, este, este tipo de servicios de servicios financieros que ofrecen están dirigidos más a los grupos excluidos del sistema financiero. Por ejemplo, aquellas personas que no pueden participar del sistema financiero porque no reúnen las garantías, ¿verdad? O los requisitos. No es que se encuentren en una situación de pobreza extrema, ¿verdad? Porque ahí no tendrías capacidad de pago. Y no importa qué clase de banca sea, pública, privada, IFD, banco, cooperativa, EFB, tú tienes que demostrar una capacidad de pago para que te liberen el préstamo. Si tú no demuestras capacidad de pago, eres un riesgo pues para el banco. No te van a prestar nunca. Entonces, necesitan siempre una demostración de esta capacidad de pago y de un patrimonio que garantice, en su caso, en caso de llegar a la instancia judicial, la recuperabilidad del crédito. Entonces, no es tan fácil de reunir estos requisitos, ¿verdad? Y menos lo es para las personas que sí tienen capacidad de pago, pero no son formales, ¿verdad? No participan de la economía formal. Por ejemplo, no tienen NIT, no tienen sueldo fijo, no son empleados, no tienen, no facturan, ¿verdad? No tienen una
tienda establecida, por así decirlo. Entonces, estos grupos que no pertenecen a estas personas, entonces sí pueden tener capacidad de pago, pero como no tienen, no cumplen los requisitos para garantizar la recuperabilidad del crédito, no se les va a otorgar. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a perjudicarse el desarrollo económico de aquellos sectores que pertenezcan o que tengan esas características de capacidad de pago, pero de no reunir los requisitos exigidos. Entonces, esta banca establece nuevos requisitos más amplios dirigidos a, a que estos sectores puedan participar del sistema financiero, o sea, a cumplir con el principio de universalidad del sistema financiero, ¿no? Pero no por ser otro tipo de garantías quiere decir que el estudio va a ser menos riguroso o menos minucioso, ¿verdad? Igual nomás va a ser la rigurosidad del estudio, de las garantías y de la capacidad de pago. En cuanto a su marco normativo, está en el 273 de la Ley de Servicios Financieros y señala que es una organización sin fines de lucro. Entonces, ¿qué quiere decir? No tiene utilidad. Bueno, sí obtiene utilidad, pero toda la utilidad que obtiene es empleada en asegurar la continuidad del servicio que se presta. Entonces, no quiere decir que si tú trabajas en una IFD no te va a pagar porque no tiene fines de lucro. Obvio que te va a pagar, ¿verdad? Pero lo que quiere decir esto es que no puede obtener utilidad la persona jurídica en sí como tal, no puede obtener utilidad la IFD, ¿verdad? Pero las personas que sean funcionarios de esta entidad de intermediación financiera obviamente tienen sus sueldos. Entonces, a eso se refiere sin fines de lucro, ¿verdad? Eh, Obtiene utilidad, pero no para ser repartida entre los socios. No se preocupa de generar valor en la empresa, sino que la utilidad que recibe es solamente para seguir prestando el servicio. Así, cuando vean sin fines de lucro, no quiere decir que no tenga ganancia, ¿verdad? Quiere decir que toda la ganancia se invierte en el funcionamiento y continuidad de la empresa. Ahora, esta banca de desarrollo, como participa en los sectores periurbanos y rurales, es favorable para contribuir al desarrollo sostenible, como dice acá, de productores agropecuarios, piscícolas, forestales, micro y pequeña empresa, principalmente en el área rural y periurbana, donde existe esta clase de personas, bueno, no esta clase de personas, sino donde las personas tienen estas características económicas, ¿verdad? Que eh, sí tienen garantías, pero no cumplen con los requisitos para ser consideradas como tal en una entidad de intervención financiera privada, ¿verdad? Sí tienen capacidad de pago, pero no puede demostrarse por los medios que exige la banca privada, ¿no? Entonces, ahí entra la IFD, ¿verdad? Como entidad de intervención financiera de fomento al desarrollo. En cuanto a su denominación, fundadores y operaciones que se establecen, están todas expresamente descritas en los artículos 275, 76 y 282 de nuestra Ley de Servicios Financieros. Así que cuando se les pregunte qué operaciones puede efectuar la IFD, pues se remitirán al 282, ¿no? Y cuando se les pregunta acerca de la cantidad de socios fundadores, pues para poner el número se remitirán al 276 y como existen varias clases de entidades de intermediación financiera, también existen varios, digamos, artículos referentes a la cantidad de socios fundadores. No vayan a confundirse con otra entidad de intermediación financiera. Ah, estamos viendo el marco normativo, eso lo tienen todo en la ley, pero también está transcrito acá en la diapositiva para que pueda ser de más fácil ubicación. Cumple con las obligaciones tributarias, puede transformarse en una banca pyme, eso también es muy importante, ¿verdad? Si
si se les pregunta eh, si bajo su consideración una institución de fomento al desarrollo puede convertirse en banco, justifique la respuesta, ¿no? Entonces pondrán sí, puede constituirse, pero solamente en banca pyme, como establece el artículo 290, ¿verdad? Cumpliendo las condiciones y requisitos establecidos por la ley, ¿no? Entonces, así iría la respuesta de nuestra pregunta. Luego las CFBs que van más o menos por el mismo lado, pero en vez de fomentar el desarrollo, fomentan la adquisición de una vivienda unifamiliar, ¿no? O de inmuebles para la vivienda, ¿no? Por eso es entidad de fomento a la vivienda, ¿no? Y entonces podemos deducir que no adquirirían, pues no otorgarían préstamos para adquirir bienes con fines comerciales, ¿no? Eh, Muchos saben que Cochabamba está dividido en zonas, ¿verdad? Zona industrial, como Santibáñez, zona comercial, zona urbana, sí, urbana, ¿verdad? Para la vivienda. Entonces, por ejemplo, yo no puedo ir a las rieles del tren que está ahí abajo, ¿no ve? Y, y esa se llama zona industrial, pues. Todavía sigue siendo calificada como tal. Entonces, ¿qué pasa? No puede haber viviendas, pues ahí. Entonces no puedo ir a la EFB, la promotora, a querer sacar un préstamo para un inmueble de ahí, porque no está destinado a la vivienda, ¿verdad? Estos préstamos solamente están destinados al fomento a la vivienda. Entonces, por eso este, las EFBs están en proceso de desaparición y de transformación en bancos propiamente dichos para poder ofrecer una más alta gama de servicios financieros, o sea, préstamos que no tengan como objeto la adquisición de un bien para la vivienda, porque eso lo único que hace es sacrificar la utilidad de la entidad, porque al momento en que un cliente solicite un préstamo con un objeto que sea diferente al de la vivienda y no se lo otorguen, va a ir a otra entidad de intermediación financiera, ¿verdad? Y no va a ir a uno para un préstamo y al otro para otro préstamo y al otro. No va a ir al banco para que le presten para consumo y luego va a ir a la IFD para que le presten para su negocio, para la actividad productiva y luego va a ir a la EFB para que le presten el crédito de vivienda social. La gente no realiza eso, no es el actuar, ¿verdad? Lo que más realiza las personas es, en otras palabras, ser fiel a su banco, ¿verdad? Todo realiza en una sola entidad de intermediación financiera. Así las cosas también se presentan con más facilidad. Cuando yo cumplo un crédito, empieza mi buen historial de crédito y luego tal vez ya no tengo que acompañar las garantías porque están ahí, ya han sido consideradas. En su caso, tal vez ya ni siquiera voy a tener que hacer escritura pública, con simple reconocimiento de firmas el banco me va a prestar. Y aunque no crean, sí existe préstamos del banco con reconocimiento de firmas. Incluso existe préstamo del banco sin ningún reconocimiento de firmas ni protocolización. Existen préstamos del banco en hoja bond, adendas y todo eso, porque los clientes han demostrado un buen historial de crédito, ¿no? Pero estos clientes, por alguna razón, a veces incumplen también el préstamo. Entonces, ahí el banco se ve en figurillas porque primero tiene que realizar el reconocimiento judicial de firmas y luego recién tiene que comenzar con el proceso ejecutivo, ¿no? Entonces, eso como un dato importante, ¿no? Las EFBs también, no se confundan, no son ni sociedad anónima ni son sociedad de responsabilidad limitada. Si les pregunto qué tipo societario conforma la EFB, dirán que es un tipo societario especial, ¿no? Que no conforma, que no está establecido ni como sociedad anónima ni como sociedad de responsabilidad limitada. Está acá, ¿verdad? Son entidades especiales bajo una forma societaria peculiar, ¿no? Una entidad de fomento. Entonces no es ni SA ni SRL. Entonces esa tendría que ser la respuesta. En cuanto a las limitaciones, bueno, está todo aquí en el artículo 25 también y esta es una parte considerativa, ¿no? De por qué están en proceso de desaparición. Y eso podría ir más direccionado a una pregunta de análisis, ¿verdad? Exponer las causas por las que las entidades de fomento a la vivienda
están en proceso de desaparición. Entonces ahí, bueno, ofrecerán sus razones. Y, pero las principales están puestas ahí, ¿no? En nuestra última diapositiva. Luego está, bueno, eso para la banca privada, y luego está la banca pública, que es el Estado participando de la intermediación financiera, ¿verdad? El Estado, o sea, el Estado como banco, participando de la banca. Puede ser estableciendo un banco de total propiedad del Estado, o siendo el accionista mayoritario de un banco que ya esté establecido. En ese caso, que se llama Sociedad de Economía, Sociedad Anónima Mixta, ¿verdad? SAM. Ahora la banca pública, ¿no? Como ya hemos visto, es el Estado participando del sistema del, del sistema financiero, y más propiamente de la intermediación financiera, ¿no? Aquí está la creación, señala también que se rige por su propia ley relativa a su creación. Entonces, podemos deducir que todo banco público se crea por ley, ¿no? No existe banco público si no tiene una ley que admita la creación. Y tampoco existe un banco, sociedad anónima mixta, que no tenga una norma mediante la cual fundamente su creación, ¿no? Porque las sociedades de economía mixta necesitan siempre una coordinación, como son, ¿qué se llama? Son, es el Estado junto con el capital privado, ¿no? Entonces, para realizar esta combinación de capitales y ejercer una sola actividad económica bajo una sola denominación, necesita haber cierta coordinación con el nivel también, entre el capital privado y el capital público, ¿no? Y eso se asegura mediante la constitución de estas sociedades de economía mixta, en este proceso en el que se establece estos requisitos, ¿verdad? Y más que nada, esta tercera etapa, que es la elaboración del decreto supremo, ¿no? Si yo quiero hacer un banco de economía mixta, por ejemplo, como el BDP, ¿verdad? BDP-SAM, ¿qué tiene que pasar? Primero, una propuesta de los promotores. El promotor puede ser en la parte privada, que se va a dirigir hacia el capital público para poder conformar la banca pública o la banca de economía mixta, la sociedad de economía mixta. Pero no está limitado que solamente el particular se dirija a la institución pública, también puede dirigirse una institución, una empresa o una oficina pública hacia el sector privado para proponerle la conformación también de una sociedad de economía mixta. Entonces, una vez propuesta la creación y absuelta, digamos, aceptada, ¿no? En general esta propuesta, se va a suscribir un convenio. Y una vez que se suscribe el convenio entre el capital público y el privado, se va a emitir un decreto donde va a estar ya más detallado y plasmado el convenio, ¿verdad? Va a decir cuánto va a ser de capital del Estado, cuánto del capital privado, cuántas acciones para el Estado, cuántas acciones para el sector privado, cómo se van a repartir las utilidades, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en caso de que estén a la venta las acciones del sector privado? ¿Qué va a pasar en caso de que estén a la venta las acciones del sector público? ¿No? Luego se necesita otras cosas, ¿verdad? Un depósito bancario y la inscripción en el registro de comercio, o sea, el cumplimiento de la normativa o del derecho privado que es aplicable, ¿no? Como el Código de Comercio, el Código Civil, la Ley 393. Entonces aquí está un poco detallado. También les voy a compartir esta presentación que tengo de las sociedades de economía mixta eh, para complementar, ¿no? Los conocimientos acerca de la banca pública y como de la banca pública como sociedad de economía mixta, como existe en nuestro medio, como bajo el denominativo de Banco de Desarrollo Productivo, Sociedad Anónima Mixta.
existe acá en Cochabamba. Recién hace un par de años ha llegado a la sucursal. Existía hace mucho tiempo en La Paz, pero no es la primera banca pública, ¿verdad? Ha existido en la historia banca pública varias veces, pero ha estado condenado al fracaso porque no había cultura financiera y la gente pensaba que como, bueno, como era del Estado, entonces no tenía que pagar, ¿verdad? Y entonces, esta banca pública que aceptaba otros créditos y demás, se ha visto perjudicada por el impago de sus operaciones y luego ha estado condenada a liquidarse. Y así han pasado varios bancos, no solamente uno. Pero ahora el BDP está en vigencia, ¿verdad? Y tiene muchos años y a pesar de ser banca pública, es muy riguroso con el estudio de las garantías, la ubicación, por ejemplo, de los domicilios de los prestamistas, también con la exigencia de garantes personales en su caso, ¿no? Entonces, como les digo, no deja de ser, no por ser banca pública va a ser menos riguroso el examen o, o la revisión de la documentación que en la banca privada, ¿no? Es lo mismo, es igual de riguroso, solamente que admite otros medios de garantizar la operación de crédito. Y además también como es banca pública y el Estado siempre actúa en términos, digamos, de beneficio de la población, ¿verdad? De desarrollo económico, social, y no para obtener utilidad para sí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el banco público o la banca pública sacrifica su utilidad para fomentar el desarrollo. Y al sacrificar su utilidad para fomentar el desarrollo, está eh, ofreciendo, digamos, operaciones de crédito con una tasa de interés menor a la banca privada, con un plazo con un plan de pagos a un plazo mayor que la banca privada. Te acepta garantías que la banca privada no te aceptaría nunca, ¿no? Entonces, tiene sus características especiales, ¿no? Como están acá. Y si les pregunto cuáles son las características de la banca pública, pues váyanse aquí y cópiense estas, o en su caso, también pueden extraerlas digamos, de sus apuntes o de lo que se acuerden, ¿verdad? Como, bueno, este es el accionista mayoritario es el Estado, eso ya se ha dicho, ¿verdad? Se rige por políticas de gobierno, eh, tiene fines de desarrollo productivo, entonces no es tan difícil eso de las características de la banca pública. Luego están los bancos públicos comerciales como el Banco Unión, ¿verdad? Ya no es el banco con tasas diferentes, más bonito, ¿verdad? Con términos más amplios en la aceptación de garantías, sino que está a la par de las otras entidades de intermediación financiera privadas. Entonces, eso se llama un banco público comercial, ¿verdad? Y este presta la más alta gama también de servicios financieros, ¿no? Y están dirigidos, digamos, a no solamente a los sectores productivos, sino también se amplían al sector de servicios, a las pequeñas y medianas empresas, créditos hipotecarios para la vivienda, industria en general, ¿no? Administración de locales, créditos a la exportación. Entonces, no está limitada como la banca pública con características de desarrollo, ¿no? Sino que la banca pública comercial eh, ya es como competencia para los otros bancos. Y en la banca pública comercial se monopoliza algunas cosas, ¿verdad? Como los aportes para los servicios públicos. Si quieres SEGIP, Ceresi o cualquier otra cosa, tienes que ir al banco público, ¿no? O perdón, tienes que depositar en el banco público comercial, en el Banco Unión, en otras palabras, y no hay otro, ¿verdad? No puedes ir a depositar en el Banco Sol ni nada para tu carnet de identidad, por ejemplo. Entonces, eso le da mucha más liquidez a la banca, al banco público comercial para poder realizar sus inversiones y sus operaciones de crédito o llamadas también operaciones activas, ¿no?
La justificación, ¿no? Es para garantizar el acceso universal a los servicios financieros, ¿no? Luego también, como elemento de política económica, asume un instrumento de política económica que interviene en el mercado financiero. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno de turno tiene sus propios objetivos, ¿verdad? Su propia política económica, su propia política financiera. Entonces, el banco público tiene que armonizar sus objetivos, su actividad con los objetivos económicos y financieros también que plantea el gobierno de turno o el Estado, en otras palabras, ¿no? Y esta sería la segunda parte, ¿verdad? La segunda parte del tema que se llamaba banca privada y banca pública, pero la hemos tenido que dividir en dos, ¿no? Esta, porque era muy extenso, ahora esta diapositiva también, que les va a servir de apoyo, se las voy a mandar, de las sociedades de economía mixta. Y bueno, por lo demás, nos faltaría ver los servicios financieros que ya estábamos viendo en la anterior clase, ya habíamos acabado de ver, pero en sí se resumen en tres clases de servicios, tres grandes grupos de servicios financieros, ¿verdad? Las operaciones activas, las operaciones pasivas y las operaciones neutras o de servicios. Las operaciones activas, que es cuando el banco eh, otorga préstamo, ¿no? O pone el capital social junto con el de los ahorristas para eh, realizar operaciones de crédito, ¿no? A favor eh, de aquellas personas naturales o jurídicas que demuestren que así lo soliciten y demuestren su capacidad de pago y ofrezcan las garantías establecidas al efecto. Y las operaciones pasivas, que es el banco recibiendo el dinero de los ahorristas. Entonces, y luego las de servicio o neutras, que son operaciones que ofrece el banco, pero que no tienen que ver con la intermediación financiera, ¿verdad? Pero son servicios que ofrece el banco y que no tienen que ver con la intermediación financiera, o sea, no tienen que ver con el ahorro, no es ahorro ni es préstamo, ¿verdad? Porque esa es la intermediación financiera, ¿no? Recibir dinero para otorgárselo a otros para que te paguen interés, ¿no? Entonces, estamos en, vamos a ir viendo, ¿verdad? Los servicios, cuáles son, hasta operaciones activas, ¿no? Entonces, está bien claro que las neutras son servicios que prestan las entidades de intermediación financiera, pero que no tienen que ver con la intermediación financiera propiamente dicha. Por ejemplo, un banco te fracciona dinero, ¿verdad? Puedes ir y cambiar dólares, pero todo el mundo sabe que el banco te paga menos que el librecambista y por eso tienes que ir al librecambista siempre. ¿Y por qué te paga menos? Porque también obtiene utilidad de estas operaciones que se llaman neutras, ¿verdad? Entonces, o que no tienen que ver con la intermediación financiera. También te cobran servicios básicos, también obtienen una comisión de ahí, te ofrecen seguro para tu tarjeta, te dan la tarjeta de crédito, de débito, entonces no está haciendo intermediación financiera, ¿no? Está haciendo actividad financiera, pero no intermediación financiera. Ahora, las operaciones activas, ¿no? Valga la redundancia, como ya hemos señalado, es la colocación de capital, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la colocación de capital? Es prestarle, pues, el capital social junto los del ahorrista, con el dinero del ahorrista a los prestamistas, ¿no? Y por ello se obtiene una utilidad que es mucho mayor a la que paga cuando las personas contratan una línea de crédito, una caja de ahorros, ¿no? En su caso, un depósito a plazo fijo. Entonces, eso para las operaciones activas, aquí está el marco legal y también que se entiende por la apertura de un crédito en términos, digamos, comerciales, ¿no? No en términos personales o individuales, como también puede existir préstamos entre las personas, ¿no? Y estos pueden
no contemplar interés, pero cuando es un préstamo comercial en el que interviene un banco, tiene sus propias características. Una de ellas sí o sí tiene que tener interés. Ahora, ¿cuáles son las principales operaciones activas? Pues prestar dinero, ¿no? Pero ¿cómo se presta dinero? En diferentes modalidades, ¿verdad? Línea de crédito, que es recargable, puede ser simple o rotativa, luego está la caja de ahorro, luego está el depósito a plazo fijo, luego está el servicio de administración de fondos de inversiones. Entonces, eso se refiere a las operaciones activas, ¿verdad? Aquel banco está realizando una acción efectivamente para otorgarle el préstamo, ¿no? Realiza la operación de otorgamiento del préstamo. Y cuando es pasiva, no hace nada el banco. ¿Qué hace? Espera que el ahorrista venga con su plata, ¿no? Otra manera de distinguir las operaciones activas de las pasivas. Y bueno, aquí están descritas las líneas de crédito, lo que es una rotativa y una línea de crédito simple. Y lo único diferente es que en ambas te otorgan el dinero por un plazo determinado, ¿verdad? Tú no tienes que gastarlo al primer día ni nada, ¿verdad? Por ejemplo, te van a dar una línea de crédito por $5,000, simple o rotativa. Si tienes $5,000, vas a ir gastando de a poco o tal vez lo vas a gastar todo de uno y cuando gastes esos $5,000, entonces vas a tener que empezar a pagar. Ahora, o dentro de los términos del contrato, también vas a ir pagando mensualmente, ¿no? De acuerdo a la disposición, pero eso ya de acuerdo al contrato del banco. Ahora, en la rotativa, ¿qué quiere decir? Que el banco te va a otorgar, por ejemplo, los mismos $5,000 y vos vas a, para un plazo, bueno, el contrato va a ser para un plazo de 5 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos $5,000 o $10,000 que te entregue como línea de crédito rotativa, vas a ir gastando. Y si gastas 500, vas a tener 9,500 nomás ya, ¿verdad? Y luego gastas 2,000, vas a tener 7,500 nomás ya. Entonces, en esta línea de crédito rotativa, tú puedes ir agotando el dinero y al mismo tiempo cancelando y la línea se va a ir recargando. Entonces vas a tener otra vez la totalidad, pero obviamente llega a su fin con el cumplimiento del plazo que se establece en el mismo contrato. Ahora, después de la línea de crédito también existe o se configuran, ¿no? Los préstamos de dinero o mutuo bancario. ¿Ok? El mutuo quiere decir nada más préstamo, ¿verdad? Pero es un documento de préstamo especial. ¿Y por qué es especial? Porque el acreedor es siempre un banco y siempre contempla el interés. No es tan amplio, ¿no? En sus atribuciones y facultades como eh, en comparación a un crédito que se está otorgando a una persona particular, ¿no? Este contrato de mutuo tiene sus propias características. Ahora, en lo formal, es la operación que más importante, es la operación más importante que realizan los bancos porque es la de mayor tiraje, ¿no? Y consiste en la entrega de dinero, ¿verdad? Del capital social y financiero eh, para soportar las operaciones activas o valga el decir, el otorgamiento de los créditos. Bueno, aquí está lo que señala el Código de Comercio de manera especial en el mutuo, ¿verdad? Lo que señala el Código Civil, también en cuanto al interés, la constitución en mora y las facultades del acreedor. Y bueno, ya habíamos revisado también las diferencias entre la línea de crédito simple y rotativa también, ¿verdad? Y las acabo de explicar, que la simple solamente tienes una oportunidad para gastar el plazo. O sea, tienes un solo plazo y nunca va a ser recargado hasta que llegue el final del contrato. Y en la rotativa puedes ir recargando de a poco, de acuerdo a lo que gastes, tu línea de crédito y esta se va a ir recargando automáticamente, pero también llega a la conclusión con el plazo.
Otras operaciones que realiza el banco son las operaciones de boleta de garantía y garantía de primer requerimiento. O sea, el banco garantizando a alguien que va a cumplir con una obligación a la que se está comprometiendo. Entonces, si el banco te garantiza y, y justo le haces pagar, ¿verdad? Va a ser como si te otorgara un préstamo, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que empezar a cancelar, ¿no? Al momento en que precisamos garantizar el cumplimiento de un servicio, como dice acá, aparece el banco que se presta como un garante ante la entidad a la que se intenta prestar o proveer un servicio, ¿no? Y esto se realiza mediante dos documentos que se llama la boleta de garantía, que ya les había explicado que es por la realización de una obra, ¿verdad? Que el banco asegura a una empresa, por ejemplo, a que va a cumplir con los términos del contrato. Incumple con los términos del contrato y el acreedor, en este caso la alcaldía o algo así, ya no se va a dirigir pues a la parte, ¿no? Primero va a buscar la ejecución de la boleta de garantía. Y para la ejecución de la boleta de garantía, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, eh, tiene que recurrir a la vía judicial para que se haga efectiva el pago de la boleta de garantía, se notifica al banco y el banco paga, ¿no? Y luego ya empiezas con tu plan de pago, ¿no? Ah, contando ese capital de la boleta de garantía. Y luego está la garantía primer requerimiento, que bueno, ya no vas a ir a la vía judicial, pues si tú ofreces garantía primer requerimiento o te ofrecen garantía primer requerimiento e incumple, ¿qué tienes que hacer? Como dice su nombre, ir y requerir, pero ya no al juzgado, como la boleta de garantía, sino solamente al notario. Entonces, vas al notario y dices, tengo mi garantía de primer requerimiento y al momento está incumplido los plazos o no se ha otorgado lo pactado. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, esta, el notario va a expedir la escritura pública y con esta escritura pública el banco va a pagar sin necesidad de que se pronuncie un juez. Entonces, por eso se llama primer requerimiento. Y casi nadie otorga garantía al primer requerimiento, ¿verdad? Todos otorgan boletas de garantía. Luego están las operaciones pasivas, que es solamente, como ya habíamos dicho, ¿verdad? El banco esperando a que venga la gente a depositar su dinero o a ahorrar. Entonces, son aquellas que se encargan de captar o percibir el dinero como materia prima de la actividad, ¿a cambio de qué? De seguridad y de rendimiento, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento? El interés que te pagan. ¿Cuál es la seguridad? ¿No? Que va a estar a tu disposición, ¿no? Y va a estar bien custodiado por el personal especializado del banco. Pues no va a estar custodiado en una cajita, ¿no? Te lo van a mandar a la inversión, como ya habíamos visto, o a la colocación del capital, ¿no? Ahora estas operaciones pasivas, en vez de recibir, ofrecen un interés, como señala acá. Y esos son los tipos de operaciones pasivas también. Operación a la vista, operación a plazo fijo. Y por último, las operaciones a las que están facultadas, las operaciones pasivas que están establecidas en la ley 393, ¿no? Y la principal es la que está en el inciso A, recibir depósitos. Ahora vamos viendo, a ver, algo más para el examen. Eso también puede ser una pregunta de selección múltiple, por ejemplo, de las operaciones pasivas, eh, de encerrar el inciso que corresponde a una de las operaciones pasivas descritas por la ley 393, o en su caso también puede solicitarse, se mencionen las características, por ejemplo, de esas operaciones pasivas de los depósitos a la vista, ¿no? Ahora, el código de comercio, ¿no? Para finalizar, señala que
En las cuentas de ahorro, el ahorrista puede hacer depósito y retirar los fondos de su cuenta, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que en la cuenta, en la caja de ahorros, yo estoy en la totalidad de la disposición, ¿no? De mi capital. Puedo sacar, puedo dejarlo en cero mi cuenta y no pasa nada, ¿verdad? Pero cuando yo estoy trabajando no en una caja de ahorros, sino en una cuenta corriente, ¿verdad? O en un depósito a plazo fijo, entonces ahí ya no hay, se disminuye la disponibilidad, ¿no? En el caso de la cuenta corriente, tienes que tener siempre un saldo X establecido por la entidad para que tu cuenta esté activa. Y en el caso de los depósitos a plazo fijo, lo que, lo que sucede es que tú no puedes disponer del dinero porque lo has depositado por un plazo fijo, por ejemplo, 5 años. Pero si requieres con mucha urgencia tu capital, entonces vas a ir y vas a solicitar al banco te devuelva y no te van a pagar ni un peso de interés, ni aunque esté a un día de